A la medianoche, mi padrastro derribó la puerta y me golpeó, dislocándome el hombro y fracturándome varios huesos, mientras mi madre miraba sin moverse. Pedí ayuda y me desplomé. Lo que pasó después, dejó atónita incluso a la policía. Me llamo Isabela, tengo 32 años y soy terapeuta de trauma en Boston. Lo que voy a contar pasó cuando tenía 25, en una noche que marcó mi vida. No es fácil escribir esto, pero lo hago porque alguien ahí fuera podría necesitar leerlo. Si estás en una situación así, quiero que sepas que puedes salir, aunque ahora no lo creas. Crecí en un barrio tranquilo a las afueras de Boston. Mi infancia fue buena hasta los 8 años, cuando mi papá murió de cáncer de pulmón. Era un hombre alegre, siempre con una sonrisa. Su muerte dejó a mi mamá, Alicia, y a mí solas. Ella trabajaba mucho como recepcionista y yo aprendí a valerme por mí misma, pero la veía apagarse, dejó de usar su lápiz labial rojo y de cuidar el jardín. A mis 12 años, mi mamá conoció a Antonio en un grupo de apoyo. Parecía encantador, un contratista con historias interesantes. Se casaron un año después y él se mudó con nosotras. Al principio todo iba bien, pero pronto mostró quién era. Controlaba el dinero, aisló a mi mamá de sus amigos y empezó a gritarle por cualquier cosa. Una vez la escuché llorar porque él se enojó por un par de zapatos. Yo no sabía qué hacer, solo era una niña. Me refugié en la escuela, sacaba buenas notas y me uní a clubes para estar menos en casa. A los 18 me fui a la universidad, estudié psicología en Boston. Quería entender por qué mi mamá no dejaba a Antonio. Cada vez que la visitaba, la veía más débil, más callada. Intenté hablarle, pero siempre decía, no es tan malo, Isabela, solo tiene mal genio. Yo sabía que no era cierto, pero no podía convencerla. A los 25 vivía sola en un apartamento pequeño en el centro. Trabajaba en una clínica de terapia con mi mentora, la profesora Gutiérrez, una mujer increíble que me enseñó mucho. Seguía preocupada por mi mamá, así que para mi cumpleaños le envié una tarjeta. Decía, mamá, siempre tendrás un lugar seguro conmigo. Te quiero. Puse mi dirección y un número de ayuda para víctimas de abuso. No esperaba que lo usara, solo quería que supiera que no estaba sola. El día de mi cumpleaños, 12 de mayo, trabajé hasta tarde y comí pizza con mi amiga Bianca, una trabajadora social. Llegué a casa cerca de las 10, me puse pijama y me senté a leer con una copa de vino. Todo estaba tranquilo hasta que, a medianoche, alguien golpeó la puerta. Pensé que era un vecino, pero los golpes eran fuertes, agresivos. Miré por la mirilla y vi a Antonio. Estaba borracho, con los ojos rojos. Detrás de él, mi mamá estaba parada, con la cabeza gacha. Isabela, abre la puerta, gritó Antonio. Intenté mantener la calma. Vete, es tarde, dije. Pero él siguió golpeando, cada vez más fuerte. Abre o la tiro abajo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de un golpe. Entró furioso y me empujó contra la pared. No pude respirar. Tú y tus malditas ideas, gruñó. Intenté soltarme, pero me dio un puñetazo en el pecho. Caí al suelo, el dolor era horrible. Miré a mi mamá, parada en la entrada, con las manos en la boca. Mamá, ayuda, susurré, pero no se movió. Antonio me pateó las costillas. Sentí algo romperse. Intenté alcanzar mi teléfono, pero me agarró del pelo y me levantó. Mi hombro crujió, un dolor que nunca olvidaré. Grité y caí, mareada. Antes de desmayarme, vi a mi mamá, inmóvil, y a Antonio levantando el puño otra vez. Desperté en el suelo, con luces rojas y azules afuera. Un paramédico me hablaba, quédate conmigo, la ayuda está aquí. Me llevaron al hospital con 3 costillas rotas y el hombro dislocado. Un policía me preguntó qué pasó. Le conté todo, aunque apenas podía hablar. ¿Dónde está mi mamá?, pregunté. En la comisaría, dando su declaración, dijo. ¿Y Antonio? Detenido. Esa noche, en el hospital, no podía dejar de pensar en mi mamá. ¿Por qué no hizo nada? Estaba enojada, triste, confundida. Pero algo dentro de mí sabía que esto no terminaba ahí. Lo que pasó después cambió todo, no solo para mí, sino para ella y para otras personas que ni siquiera conocía entonces. La mañana siguiente fue un torbellino. Me desperté con un dolor que atravesaba mi cuerpo como si me hubieran apuñalado con cada respiración. Mi hombro estaba inmovilizado en un cabestrillo, y las costillas rotas hacían que hasta toser fuera una tortura. Pero lo que más dolía era la imagen de mi mamá, parada en la entrada de mi apartamento, sin moverse mientras Antonio me golpeaba. Quería entenderla, pero también quería gritarle. Como pudo quedarse ahí, viéndolo todo, sin hacer nada, Bianca llegó al hospital a primera hora con un café y un sándwich que apenas toqué. Me abrazó con cuidado, como si temiera romperme más. «Estás viva, eso es lo que importa», dijo.
Su voz era firme, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Me contó que la policía había arrestado a Antonio por agresión grave. Mi mamá estaba en la comisaría, dando su declaración, pero no sabía más. Intenté llamarla desde el teléfono del hospital, pero el dolor y los analgésicos me tenían aturdida. No estaba lista para hablar con ella, no todavía. Un detective, Ramírez, vino a verme ese mismo día. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada que mezclaba cansancio y compasión. Se sentó junto a mi cama y me explicó que necesitaban mi declaración completa para construir un caso contra Antonio. Dijo que mi mamá estaba cooperando, algo que me dejó helada. ¿Cooperando? ¿La misma mujer que no movió un dedo mientras yo estaba en el suelo? Ramírez pareció notar mi confusión. Ella está hablando, Isabela. No es fácil para ella, pero está diciendo la verdad sobre lo que pasó. No dio detalles, pero su tono me hizo pensar que había más en la historia. Le conté todo lo que recordaba, los golpes en la puerta, la furia de Antonio, el puñetazo, las patadas, el dolor insoportable. Cada palabra era como revivirlo, pero lo hice porque sabía que era importante. Ramírez tomaba notas, asintiendo. Cuando terminé, me preguntó si sabía por qué Antonio estaba tan furioso. Mencioné la tarjeta que le envié a mi mamá. Creo que la encontró, dije. Ramírez anotó algo más y prometió mantenerme al tanto. Me dieron el alta 2 días después. No quería volver a mi apartamento, no después de lo que pasó. Bianca insistió en que me quedara con ella, y acepté. Su casa era pequeña, pero acogedora, con plantas en cada esquina y fotos de su familia en las paredes. Me instalé en su sofá-cama, aunque apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Antonio o escuchaba el crujido de mi hombro. Los analgésicos ayudaban con el dolor físico, pero no con el resto. La profesora Gutiérrez, mi mentora, vino a visitarme a casa de Bianca. Trajo un libro sobre resiliencia y una nota que decía, eres más fuerte de lo que crees. Hablamos un rato, y me dijo algo que se quedó grabado, el trauma no solo afecta a quien lo sufre, Isabela. También paraliza a los que están alrededor. Tu mamá estaba atrapada en su propio miedo. No estaba lista para perdonarla, pero sus palabras me hicieron pensar. Quizás mi mamá no era solo una espectadora, sino otra víctima. Una semana después, Ramírez me llamó. Quería que fuera a la comisaría para revisar mi declaración. Bianca me llevó, aunque cada movimiento era un recordatorio de mis heridas. En la comisaría, Ramírez me sentó en una sala pequeña con paredes grises y una mesa que olía a desinfectante. Me explicó que mi mamá había dado una declaración completa. Dijo que Antonio la había maltratado por años, emocional y físicamente. La tarjeta que le envié la hizo pensar en dejarlo, pero cuando Antonio la encontró, se puso furioso. La obligó a ir a mi apartamento para arreglar las cosas. No esperaba que terminara en violencia, pero el alcohol y su rabia lo llevaron demasiado lejos. Luego Ramírez soltó algo que me dejó sin aliento. Cuando la policía llegó a mi apartamento, encontraron a Antonio intentando escapar por la ventana trasera. En su camioneta, estacionada a unas calles, hallaron cuerdas, cinta adhesiva y una pistola sin registro. No sabemos qué planeaba, dijo Ramírez, pero esto cambia las cosas. Los cargos serán más graves. Sentí un escalofrío. ¿Qué habría pasado si no hubiera activado la llamada de emergencia? ¿Qué tenía en mente Antonio? Esa noche, en casa de Bianca, no pude dormir. Lloré por primera vez desde el ataque, no solo por el dolor o el miedo, sino por todo, mi infancia rota, mi mamá atrapada, mi vida patas arriba. Pero también sentí algo nuevo, una chispa de fuerza. Si había sobrevivido a esa noche, podía enfrentar lo que viniera. No sabía cómo, pero lo haría. Mi mamá me llamó al día siguiente. Su voz temblaba tanto que apenas la reconocí. Isabela, lo siento tanto, dijo, entre sollozos. Quise gritarle, preguntarle por qué no hizo nada, pero algo me detuvo. No ahora, mamá, dije, y colgué. Escuché su llanto antes de cortar. Sabía que tendríamos que hablar, pero no estaba lista.
El enojo y la tristeza eran demasiado grandes. Empecé terapia a la semana siguiente, no como terapeuta, sino como paciente. La profesora Gutiérrez me recomendó a la doctora Patel, una mujer cálida pero directa. En nuestra primera sesión, me preguntó qué quería lograr. Quiero dejar de sentirme rota, dije. Ella asintió y me dio un cuaderno para escribir mis pensamientos. Al principio me parecía una tontería, pero escribir me ayudó a ordenar el caos en mi cabeza. También leí todo lo que pude sobre violencia doméstica, queriendo entender no solo mi experiencia, sino la de mi mamá. Un mes después, accedí a encontrarme con ella. Elegimos un café en el centro, un lugar neutral. Estaba nerviosa, pero cuando la vi, algo en mí se ablandó. Se veía diferente, más viva, como si un peso se hubiera levantado. Llevaba lápiz labial rojo, algo que no veía en años. Me dijo que estaba yendo a terapia y que había decidido testificar contra Antonio. No puedo cambiar lo que hice, o lo que no hice, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero puedo hacer lo correcto ahora. No la abracé, no estaba lista, pero asentí. Era un comienzo. El juicio de Antonio llegó rápido, 3 meses después del ataque. Fue un proceso agotador. Tuve que subir al estrado, contar todo de nuevo, sentir los ojos de extraños sobre mí. Mi mamá también testificó. Habló de los años de abuso, de cómo Antonio la controlaba, de cómo el miedo la había convertido en alguien que no reconocía. Lloró al hablar de esa noche, dijo que quiso detenerlo, pero no pudo. Escuchar eso dolió, pero también me ayudó a entenderla un poco más. Las pruebas eran abrumadoras, mi declaración, la de mi mamá, las fotos de mis heridas. El informe de los paramédicos y lo que encontraron en la camioneta de Antonio. Lo condenaron a 7 años por agresión, allanamiento y posesión ilegal de un arma. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, solo un alivio pesado, como si pudiera respirar por primera vez en meses. Después del juicio, mi mamá y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Ella se mudó a un apartamento cerca de mí, encontró trabajo en una librería y retomó su amor por la jardinería. Verla plantar tulipanes otra vez fue como recuperar un pedazo de mi infancia. Yo, por mi parte, volví a trabajar en la clínica, pero algo en mí había cambiado. Quería hacer más, no solo ayudar a mis pacientes, sino a otras personas que habían pasado por lo mismo. Con el apoyo de Bianca y la profesora Gutiérrez, empecé a organizar reuniones para víctimas de violencia doméstica. Al principio eran pequeñas, solo unas pocas personas en una sala comunitaria, pero cada historia que escuchaba me recordaba por qué lo hacía. Compartía mi experiencia, no para presumir, sino para mostrar que se podía salir del otro lado. No estaba completamente curada, y quizás nunca lo estaría, pero cada reunión me hacía sentir que mi dolor tenía un propósito. Pero no todo estaba resuelto. Había noches en las que despertaba sudando, con el eco de los gritos de Antonio en mi cabeza. Y había algo más, algo que ni la terapia ni el juicio podían borrar, una pregunta que seguía rondándome. ¿Qué habría pasado si la policía no hubiera llegado a tiempo? Esa duda, y lo que descubrí después, es algo que aún me persigue. Los meses después del juicio fueron un torbellino de emociones. Mi cuerpo sanaba despacio, las costillas dejaron de doler tras semanas, pero el cabestrillo en mi hombro era un recordatorio constante del ataque. Las noches eran lo peor. Despertaba con el corazón latiendo como tambor, convencida de que Antonio estaba en la habitación. Bianca, mi mejor amiga, me abrió las puertas de su casa. Quédate todo el tiempo que necesites, decía, trayéndome café y contándome historias locas de su trabajo como trabajadora social para sacarme una sonrisa. Su apartamento, lleno de plantas y fotos familiares, se convirtió en mi refugio. Pero incluso ahí, el miedo me seguía. Una mañana, unos 5 meses después del juicio, recibí una llamada del detective Ramírez. Su voz sonaba tensa, diferente. Isabela, necesitamos que vengas a la comisaría, dijo. Mi estómago se apretó. ¿Qué más podía haber? Bianca me llevó, y en el camino intenté calmarme, pero el presentimiento no se iba. En la oficina de Ramírez, vi una carpeta gruesa en su escritorio, llena de papeles desordenados. Revisamos la camioneta de Antonio otra vez, dijo,
mirándome a los ojos. Encontramos un compartimento escondido. Había fotos tuyas, tomadas desde lejos, saliendo de la clínica, corriendo en el parque, entrando a tu apartamento. También notas con tus horarios los lugares que frecuentabas. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque lo temía. Ramírez suspiró. Creemos que te estaba siguiendo, planeando algo más que esa pelea. Las cuerdas, la cinta adhesiva, la pistola. No era solo un arranque de furia. Podría ser un secuestro, o algo peor. Me quedé helada. ¿Me había estado vigilando? ¿Por cuánto tiempo? Ramírez explicó que las pruebas apuntaban a un plan más oscuro, y que estaban añadiendo cargos por acecho y conspiración. Esto podría alargar su condena, dijo. Quería que lo supieras. Salí de ahí temblando, con Bianca sosteniéndome. Esa noche, en su casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo el ataque, sino saber que Antonio me había tenido en la mira mucho antes. No te va a tocar nunca más, dijo Bianca, abrazándome fuerte. Quise creerle, pero el miedo era como un veneno que no se iba. La terapia con la doctora Patel se volvió mi ancla. Era una mujer cálida pero directa, con una forma de escuchar que me hacía sentir segura. El trauma te hace sentir que el peligro está en cada esquina, me dijo. Pero puedes enseñarle a tu mente que no siempre es así. Me dio ejercicios, escribir mis pesadillas en un cuaderno, respirar hondo contando hasta 10, repetir estoy a salvo hasta calmarme. Al principio me parecía una tontería, pero poco a poco funcionó. Las pesadillas seguían, pero eran menos frecuentes. También me animó a seguir con las reuniones para víctimas de violencia doméstica. Ayudar a otros te ayudará a sanar, dijo. Y tenía razón, esas reuniones eran mi salvación. Empezaron pequeñas, en una sala comunitaria con sillas plegables y café aguado. Pero pronto vinieron más personas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, todos con historias que dolían. Una noche, una chica llamada Sofía, de 20 años, habló. Su novio la había golpeado por mirar mal a otro hombre. Me miró con ojos desesperados, como si yo tuviera todas las respuestas. No las tenía, pero le conté mi historia. Le dije que el primer paso era el más duro, pero que podía darlo. Cuando sonrió, aunque fuera tímidamente, sentí que mi dolor valía algo. Cada reunión era un ladrillo en mi reconstrucción, mi relación con mi mamá avanzaba a pasos pequeños. Nos veíamos cada semana en un café en el centro. Ella estaba diferente, más viva. Volvía a usar su lápiz labial rojo, y a veces hablaba de sus tulipanes con entusiasmo. Pero cuando tocábamos el tema de esa noche, todo se ponía tenso. No sé cómo pedirte perdón por quedarme parada, me dijo una vez, con lágrimas. Estaba tan asustada que no podía moverme. La entendía, pero el enojo seguía ahí, como una piedra en el pecho. Necesitamos tiempo, le dije, y ella asintió, limpiándose los ojos. Ese respeto mutuo fue un comienzo. 6 meses después del juicio, Ramírez me llamó de nuevo. Antonio está intentando negociar una condena menor, dijo. Mi sangre hirvió. ¿Cómo se atrevía? No va a funcionar, aseguró Ramírez. Las fotos, las notas, la pistola, es demasiado. Los cargos por acecho y conspiración lo tienen atrapado. Me explicó que las pruebas sugerían un plan más grave, quizás un secuestro o algo peor. Colgué, aliviada pero inquieta. La idea de Antonio manipulando el sistema me ponía los nervios de punta. Una noche, Bianca me sugirió algo nuevo. Escribe una carta, dijo. No para enviarla, solo para sacarlo todo. Me senté con un cuaderno y escribí, mi rabia por lo que Antonio me hizo, mi dolor por la inacción de mi mamá, mi miedo a que todo volviera a pasar. Llené páginas, llorando, y luego las quemé en el fregadero. Estás loca, dijo Bianca, riendo. Pero te quiero. Quemar esas palabras fue como soltar una cadena. No borró el trauma, pero me dio espacio para respirar. Un año después del ataque, mi mamá me invitó a su nuevo apartamento. Era pequeño, pero suyo, con tulipanes rojos y amarillos en el balcón y fotos nuestras en las paredes.
Me mostró su jardín, sonriendo. Son como los de antes, dijo. La abracé, y por primera vez en años, sentí que éramos nosotras otra vez. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Estábamos sanando, despacio, las reuniones crecieron tanto que tuvimos que moverlas a una sala más grande. Con la profesora Gutiérrez, mi mentora, empezamos un programa de apoyo, talleres, charlas, líneas de ayuda. Nos asociamos con organizaciones locales, y pronto teníamos un equipo de voluntarios. Una noche, una mujer mayor, Rosa, me tomó de la mano. Nunca pensé que hablaría de lo que pasé, dijo. Pero tú me diste el valor. Lloré en el coche después, no de tristeza, sino de orgullo. Ayudarlas me estaba reconstruyendo. 2 años después, mi vida era otra. Las pesadillas eran raras, y cuando venían, sabía cómo manejarlas. Mi mamá y yo nos veíamos más, cocinábamos juntas, reíamos como antes. Ella trabajaba en una librería, feliz, con su jardín lleno de vida. Yo di mi primera charla grande en un centro comunitario, contando mi historia a un salón lleno. Cuando terminaron de aplaudir, me temblaban las piernas. No era solo una sobreviviente, era una voz para otros, pero la historia tuvo un último susto. Ramírez me llamó, casi 2 años después del juicio. Antonio había intentado apelar, diciendo que estaba arrepentido. No funcionó. Las pruebas eran abrumadoras, las fotos, las notas, la pistola. Su condena se mantuvo, con restricciones para cuando saliera. No te preocupará más, dijo Ramírez. Colgué, y por primera vez, sentí que ese capítulo estaba cerrado. Esa noche, mi mamá y yo abrimos una botella de vino en su balcón, rodeadas de tulipanes. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, con los ojos brillando. No solo por sobrevivir, sino por lo que haces por otros. Lloré, pero esta vez era diferente. Era felicidad, mezclada con paz. La abracé fuerte, sintiendo que, por fin, habíamos encontrado la luz. Mirando atrás, sé que el trauma no desaparece del todo. A veces, un ruido fuerte me hace saltar, o una sombra me recuerda esa noche. Pero he aprendido a vivir con ello, a usarlo. Mis reuniones ahora son un refugio para decenas de personas. Mi mamá y yo plantamos un jardín nuevo en mi patio, un símbolo de nuestro comienzo. La vida no es perfecta, pero es nuestra, y la estamos construyendo juntas. Si estás leyendo esto y sientes que no puedes salir, déjame decirte algo, puedes. No será fácil, y llevará tiempo, pero cada paso cuenta. Mi mamá y yo lo hicimos, y tú también puedes. No estás solo.